a plataformas como Notion, no sé si la conoces por ahí, y empezaron a Sí. integrar plataformas como Dreambox, como tutores inteligentes para apoyo extraacadémico y que resultó bastante bueno en términos sobre todo de matemáticas, ¿no? Cómo los va llevando todo este sistema, digamos que personalizando su propia experiencia, ¿no? Y me pareció muy interesante verlo en cuestión de lo que pasó con mi hijo y otros amiguitos de él, y cómo fueron integrando todas estas herramientas para ya quedarse, ¿no? Como tú dices. Por Ahora también supuesto. tiene que ver, somos países que tienen muchas desigualdades, México y Ujú. Argentina, por supuesto, y entonces, pues bueno, por supuesto que pues, digamos, que tengamos todos aproximación o poder accesar a todo este tipo de tecnologías, pues no será nada fácil, ¿no? No. Eh, y yo creo que va a acrecentar mucho y tal vez las desigualdades, ¿no? Aquí te puedo dar un dato que en México el 80% más o menos de los 120 millones que somos, sí utiliza algún tipo de smartphone o tiene alguna computadora y tiene acceso, ¿no? A Wi-Fi. Hay ya Wi-Fi Ujú. gratuito en muchas de las plazas aquí o en espacios públicos ya han puesto el Wi-Fi, no sé si ustedes le digan así, Wi-Fi. acá es Ujú. Wi-Fi. Y bueno, o sea, ese es un reto. Seguro. Obviamente en zonas rurales o acá le decimos en provincia, ¿no? Otras Ujú. ciudades que no sean la capital, yo te digo que vivo en la capital, Ciudad de México, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces el No. acceso sí es muy desigual y habrá ese es uno de los grandes Eso retos, es. ¿no? Yo estoy muy es- consciente que no todos los niños como mi hijo pudieron acceder a ese tipo de tecnologías en la pandemia. Inclusive, pues bueno, aquí en pandemia lo que se hizo fue a los niños de bajos recursos o los que iban en educación pública, les pusieron una especie de teleeducación que la Ah, verdad que fue bastante malo, ¿no? O sea, ya en términos como de evaluación acá, a la educación primaria y secundaria se les puso la tele, ¿no? O sea, que en realidad, pues digo, creo que en no fue Cuba evaluada. también han hecho ese tipo de educación con la televisión, sí, ¿no? Pero eso es. Aquí lo que se hizo, que bueno, yo trabajaba justamente acá a 40 kilómetros, era imprimir directamente las actividades, las planificaciones que enviábamos los docentes y bueno, y después enviar fotos al docente para poder realizar la corrección. Eso fue algo que, bueno, dentro de todo sí tuvo efectividad porque es, bueno, algo que sí podían ver, algo que sí podían resolver y bueno, y tenían por lo menos podían seguir el hilo de lo que era una clase. En Ujú. la televisión eso no se pudo dar. Y también ver el resultado del niño, porque a eso uno apuntaba, ¿no? Cuando uno le tocaba primer grado y nos toca una pandemia tan larga que hemos tenido, eh, alfabetizar en esa situación es bastante complejo. Pero Claro, bueno, a través de videos yo también hacía varios juegos que podían también ingresar con el celular de los padres, entonces bueno, todo eso fue sumando un poco, ¿no? Y innovando. Y bueno, había que capacitarse de alguna forma, autocapacitarse, porque ni siquiera teníamos eh, la posibilidad de capacitarnos porque esto vino de golpe. Pero bueno, claro. todo sirvió para esto, ¿no? Para seguir innovando y para seguir capacitándonos y
y para saber que la inteligencia artificial hoy por hoy es importante para los niños chiquitos, que ya lo vayan viendo desde niños, ¿no? Desde que tienen 6, 7 años que ya pueden empezar a leer, a escribir algo, es importante que ya avancen en esto. Así que, Sí, o sea, a mí bueno, me parece muy importante, por ejemplo, estas plataformas que te digo que se llaman, unas de ellas, tal vez la conocen, se llama Dreambox sí, y sí, sí, la la otra se conozco. llama Smart Sparrow, que justo lo que hacen, pues utilizando la inteligencia artificial, utilizan algoritmos, ¿no? Para analizar Ujú, entonces el comportamiento del aprendizaje del niño, ¿no? Del estudiante. Y te digo del niño porque sí, Dreambox está muy planteado para educación básica, pero también tiene algunas aplicaciones para, digamos, para educación superior. ujú, Y cómo, pues en digamos, en este aprendizaje empiezan a adaptar el contenido educativo, ¿no? A necesidades. Entonces, es como esta herramienta, también aplicación, no sé si la conoces, seguramente sí, Duolingo, ¿no? Que sí, es es muy una conocido. aplicación que también Para la es un tutor lengua, sí, inteligente, ¿no? Y sí, entonces que claro, obviamente va, a través de estos algoritmos, va checando pues qué te falta, ¿no? O sea, qué habilidades tienes y el mismo algoritmo te hace como subir de nivel, ¿sí? Te da cierta puntuación, ahora ya subiste el nivel porque pues ya tienes reforzado estos aprendizajes, ¿no? Y eso finalmente pues sí, es es un un complemento, aprendizaje que se adapta a las necesidades del niño, ¿no? En este ujú, tema que estamos hablando de IA en tema infantil. Y a mí me gusta cómo se personaliza este contenido educativo según, obviamente, tu velocidad de aprendizaje. Eso me parece muy bueno. sí, y más para los niños chiquitos que obviamente hay que darle el tiempo porque la autoestima es muy importante en los primeros años. Entonces, esto de que no los evalúen en cuanto a que tienen que saber sí o sí un determinado contenido, es bueno para ellos, porque ellos van aprendiendo a su ritmo y eso es muy Así importante. es. Y bueno, esas son unas grandes plataformas. La verdad que bueno, salieron en la pandemia, Mm, pero pues llegaron para quedarse, como te digo. sí, sí, Y han sí, modificado un poco las presentaciones de los conceptos, obviamente son muy innovadores, son muy atractivos para los niños, ¿no? O sea, como que no es lo mismo este aprendizaje, ya sabes, como tradicional, en donde hay un profesor exponiendo, ¿sí? Que otro tipo pues, inclusive un avatar, ¿no? Un avatar que te esté explicando eh, pues, cómo sumar o algunas cuestiones de español o etcétera, ¿no? O sea, yo creo que eso, pues, atrae bastante y además ahora con internet, ahora con la inteligencia artificial, que estamos sobreexpuestos a información, como que ya también el tiempo de retener algunos conceptos es muy corto, ¿no? O sea, como que tenemos que ir más allá de nada más a memorizar, ¿no? Que es el aprendizaje tradicional estaba muy basado en la memorización, ¿no? De exacto. cosas, de conceptos, Mm, y ahora, pues, con todo esto, con toda esta sobreinformación que tenemos en la inteligencia artificial, pues tenemos que estar pensando que ahora el reto va a ser innovador, ¿no? O sea, cómo vamos a innovar y cómo vamos a plantear las problemáticas de otro modo, ¿no? Y sí, cómo también vamos a evaluar, ¿no? ese es otro tema, ¿no? El tema de la evaluación, cómo vamos a evaluar, ¿no? A partir de esto. Veo en los niños más grandes, en lo que es la preparatoria, por ejemplo, que bueno, el ChatGPT es una herramienta muy buena, pero también, bueno, hay que chequear los datos, porque muchas veces los datos son erróneos. Entonces, bueno,
hay que también enseñarles cómo chequear esa información, y qué está bien y qué está mal y cómo hacerlo, porque es un gran avance, pero también eh, hay que saber usarlo. Ahí está el Claro, por desafío del supuesto. Mira, ya profe, cuando he ¿no? dado, sí, perdóname. No digo que ahí está el desafío del profesor en cuanto a esto, en cuanto a cómo evaluarlo y en cuanto a cómo enseñarles cómo hacer una tesis o cómo hacer un trabajo práctico, que no todo es servido, sino que también uno tiene que agarrar un libro, checar la información, fijarse si eso está bien o no, porque nos ha pasado a todos, bueno, yo también lo he usado mucho el ChatGPT o a BART o a Bing, eh, pero más que nada lo utilizo como una herramienta para planificación, para armar cuentos, para ese tipo de cosas, pero ya cuando uno tiene que constatar la información o armar un trabajo práctico de determinado tema, ahí es donde uno tiene que poner el ojo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tipo de información voy a chequear? Tengo un montón de información, la plataforma nos da mucha información y también los buscadores. Entonces, ¿cómo buscar información en los buscadores? Ese es un desafío del profesor, ¿no? De darle la posibilidad de usarlo, porque también está esto, ¿no? De que, bueno, no usar el chat GPT. Yo no soy de las que dice no, hay que innovar, los chicos tienen que también poder, fijarse, ¿no? Qué herramientas tienen y, bueno, y probarlas de alguna manera. Claro, Bueno, me mira, parece, hablando de ChatGPT, te doy algunos datos, ¿no? O sea, según Bloomberg, el año pasado, bueno, recién, ya no te dije ni siquiera feliz año para ti y igualmente, para tu feliz año. familia, Rocío. Muchas gracias. Eh, Hubo 300 millones de visitas de ChatGPT solo en América Latina, ¿sí? Ujú. Obviamente se espera que pues la cifra aumente año con año y además pues ahora viene más competencia, porque ya ves que el ChatGPT es de OpenAI, ¿no? Sí, Y sí, sí. ahora, entonces Google también ya quiere entrar a la competencia y seguramente otros querrán entrar a la competencia y la verdad que qué bien, ¿sí? Pero retomando lo que estás diciendo, me parece muy atinado tu comentario de que hay que utilizarlos. Por ejemplo, yo ChatGPT lo utilizo bastante, inclusive tengo la versión pagada de Ujú. ChatGPT 4. O sea, estuve algún tiempo en la 3.5 y la 4, la verdad que está bastante bien, ¿sí? Y como sí la utilizo bastante para generación de contenido, para un primer approach, como dices, pues sí, sirve bastante bien, ¿no? Pero sí, como tener muy en referencia que es un asistente, ¿no? O sea, tener esa referencia de que no nos va a resolver la vida, ¿sí? Y como una primera aproximación, pues obviamente te puede dar contenido bueno, que obviamente tú como humano, digamos, tienes que corroborar, ¿no? Que esa Ujú. información esté, que sea verdadera. Porque, por ejemplo, yo que me he metido ahora bastante con la inteligencia artificial,